Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Animalmente, donde hoy vamos a estar hablando de un tema que yo creo que a más de uno ya le habrá tocado, ya habrá vivido o ya habrá escuchado este término: endoscopía, tanto en perros como en gatos. Y para hablar en mayor profundidad le tenemos a la doctora Eliana Cardoso, endoscopista, que nos va a estar aclarando todas las dudas que podamos tener. ¿Qué tal, Doc? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de acompañarte. Nosotros felices porque este tema es algo que yo recuerdo cuando estábamos en la facultad, era como que hablamos de un futuro medio lejano, no de algo que tal vez íbamos a tenerlo próximamente. Entonces da gusto saber que ya contamos con especialistas en el rubro como para sobre todo ofrecer la mejor atención tanto en perros como en gatos. Doc, ¿qué podés decirnos como una introducción? ¿Qué es realmente una endoscopía o en qué circunstancias es importante tenerlo en cuenta? Bueno, esa pregunta es súper interesante porque, como vos dijiste, antes era como algo súper lejano, pero ahora que ya tenemos la oportunidad tenemos que saber lo que es para poder justamente usar y aprovechar el procedimiento y la herramienta que significa, ¿verdad? La endoscopía en sí es un procedimiento que nos permite mirar dentro de algo, dentro de un órgano, dentro de una cavidad, y nos acerca muchísimo más a un diagnóstico y también nos sirve como procedimiento quirúrgico en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero lo más importante es justamente eso, que nos permite ver por dentro, incluso tocar, por decirlo de alguna manera, una cavidad o un órgano en sí, sin tener que realizar un procedimiento más grande como una cirugía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es un procedimiento que se conoce como mínimamente invasivo, justamente porque nos permite, sin mayor disconfort del paciente, llegar a un punto al que necesitemos. O sea, tenemos como dos objetivos con la endoscopía en sí. Uno, podríamos decirle como para evaluar o el diagnóstico en sí, para ver qué está pasando, por decirlo de alguna forma. Y un segundo que ya es como parte de un tratamiento o buscar justamente una resolución de algún tipo de padecimiento. Sí, así mismo. Tenemos casos, por ejemplo, en los que necesitamos llegar a un agente específico que está causando una patología, que no podemos llegar de otra forma. Entonces la endoscopía nos ayuda porque podemos llegar y tomar muestras del sitio para poder hacer un estudio histopatológico, por ejemplo, una biopsia. Y también otros casos en los que tenemos, por ejemplo, casos de pólipos, o tenemos, por ejemplo, cuerpos extraños, que nos permiten entonces realizar el procedimiento y solucionar, vamos a decir de alguna forma, el problema en el acto del procedimiento. Cuando hablamos del procedimiento, yo creo que muchas veces cuando se le dice al tutor, al propietario, llega el momento de la consulta de decirle: necesita una endoscopía por A, B, C motivo. Y yo creo que la mayor preocupación que se suele tener o que solemos tener los propietarios es: ¿le duele? ¿Le genera algún tipo de inconveniente? ¿Cómo se recupera? Entonces, ¿qué podemos decir ante eso, Doc? Bueno, la parte más importante de la endoscopía es justamente, vamos a decir, su apellido, que es el de mínimamente invasivo, lo que significa que buscamos generar la menor molestia posible en nuestro paciente. Hay que tener en cuenta que es un procedimiento que se realiza siempre bajo anestesia en veterinaria. Entonces, nuestro pacientito va a estar anestesiado en un plano quirúrgico como si fuese que va a entrar a una cirugía, pero simplemente para poder estar lo suficientemente relajado y lo suficientemente sedado para no reaccionar a ciertos estímulos que podrían generarse durante el procedimiento, pero el paciente no va a estar sintiendo dolor, no va a estar sintiendo ningún disconfort, y una vez que se termine el procedimiento, el paciente, obviamente depende del caso, pero generalmente el paciente se despierta de esa anestesia y
a las pocas horas ya está tomando agua, ya puede empezar a hacer la tolerancia de alimentos y generalmente se va a su casa el mismo día, siempre y cuando no haya otra indicación. Ya, entiendo. O sea, prácticamente es, no quiero decir indoloro, pero le genera como una vida normal después del procedimiento. Así mismo, es algo que, así como en el ser humano también, es algo que se realiza, por ejemplo, si se realiza en la mañana, generalmente a la tarde ya está el paciente en su casa. A veces necesitamos, dependiendo del caso, alguna medicación, ya dependería del caso en particular de cada individuo, pero muchas veces se va y es como hacer su vida normal. Y Doc, hablamos de la recuperación, pero ¿en qué circunstancia o qué signo o síntoma muchas veces ve el tutor, ve el propietario en la casa en el día a día que puede generar la necesidad de una endoscopía para su perro o para su gato? Bueno, y ahí tenemos también, dependiendo del sistema al que nos estemos refiriendo, por ejemplo, lo que yo hago más es la parte del sistema digestivo y la parte del sistema respiratorio. En el sistema digestivo estamos hablando de signos, por ejemplo, como los vómitos, las diarreas, que un paciente, un perrito o un gatito esté bajando de peso sin un agente, una patología aparente. Entonces, generalmente ahí eso es lo que causa que el propietario, el tutor, vaya a la consulta y ahí es donde se indica una endoscopía, ¿verdad? Previamente unos estudios, porque también, como te comenté, eso requiere una anestesia, entonces siempre van a pedir unos estudios prequirúrgicos como para saber que ese paciente está apto de ir a ese procedimiento anestésico y endoscópico. Y bueno, después también tenemos en el sistema respiratorio estornudos, secreciones nasales, tos. De repente tenemos pacientitos que hacen, por ejemplo, episodios de hipoxia por alguna razón, no estamos encontrando el agente que causa, o tenemos enfermedades respiratorias, neumonías que ya con tratamiento de repente mucho tiempo y no se está encontrando la solución, no se está encontrando la causa o no se está encontrando un tratamiento adecuado. Entiendo. Doc, ahí por ejemplo me queda como que para resaltar ese punto, porque personalmente escucho el término endoscopía y creo que lo primero que pienso es todo lo que es la parte digestiva. Uh-huh. O sea, como que es así el primer clic que hace mi cabeza es, ok, algo pasa en algún punto del aparato digestivo como tal. Pero es importante recordar que no todo es el aparato digestivo. O sea, por más que sea una de las más consultas más frecuentes, también se puede utilizar en el sistema respiratorio. Entonces, eso me parece algo demasiado interesante que como propietarios también es importante que sepamos, y también los veterinarios, porque no siempre se escucha eso. Sí, de hecho que hoy en día la endoscopía está para todo, ¿verdad? O sea, la endoscopía podemos utilizar en el sistema digestivo, respiratorio, urinario, podemos ingresar a cavidades, hay cirugías que se realizan por métodos endoscópicos, o sea, está para todo el cuerpo. Hay un procedimiento desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie. Entonces, está bueno que se sepa, y está bueno que también empecemos a aprovechar las herramientas que tenemos. Y más todavía porque hoy en día yo creo que justamente la preocupación de los tutores es si le va a doler, si le va a molestar, qué va a pasar después. Entonces, tener en cuenta que un procedimiento mínimamente invasivo siempre en un postoperatorio va a generar más beneficios que una cirugía o tener un tratamiento realmente así como que sin un rumbo específico. Hay veces que queremos evitar la endoscopia y decimos vamos a tratar primero esto, pero estamos prolongando algo o estamos agravando una patología, cuando claro, realmente que con la endoscopia ya se puede resolver mucho más rápido. Mismo se puede resolver, o por lo menos podemos encontrar respuestas o un rumbo más certero a lo que estamos buscando, que es que nuestra mascota se sienta mejor. Claro, Doc, y ahí hablaste de cierta forma de la comparación entre lo que vendría a ser una cirugía propiamente dicha, ¿verdad? Que implica tal vez algún tipo de corte masivo, algún tipo de como de recuperación más lenta. Entonces, si hacemos, por ejemplo, un diferencial o 3 diferencias entre una endoscopía y una cirugía, ¿cuáles son, por ejemplo, cómo resaltarías eso? Bueno, lo primero
que me parece lo más importante es que, asimismo, en una cirugía vamos a tener una incisión. Y vamos a tener una incisión que eso conlleva un riesgo de sangrado, un riesgo de infecciones, un postoperatorio lento, ¿verdad? Entonces, eso sería lo primero, que en una endoscopía endoluminal, por lo menos, que sería lo que hacemos en sistema digestivo, respiratorio, urinario, no tenemos una incisión como tal, porque se ingresa por cavidades naturales, así mismo. Segundo sería la recuperación, que así como mencionamos, después de una endoscopía nuestro paciente se va a despertar, va a hacer su tolerancia a agua, alimentos, si está todo bien ya se va a su casa. Después de una cirugía generalmente tiene que quedar internado unos días para ir tener antibióticos, antiinflamatorios, controlar esa herida, que no se infecte, que tiene que estar en un reposo para que no se abran esos puntos. Y tercero, también va a ser el confort en sí de nuestro paciente, porque va a ser algo que va a ser prácticamente ambulatorio en muchos casos. Entonces nuestro paciente llega, va a estar generalmente esa situación de estar en la veterinaria ya genera un estrés en nuestro paciente, pero va a poder volver a su casa, va a poder estar con su familia. Va a poder dormir en su cama. Va a poder dormir en su casa en la mayoría de los casos. Sin embargo, en una cirugía, bueno, muchas veces eso no ocurre, el paciente se despierta, no sabe dónde está en un lugar extraño, está con dolor, cosa que generalmente no vamos a tener con la endoscopía. Entonces, yo creo que esas serían las diferencias más grandes. Clarísimo, clarísimo. O sea, básicamente siempre enfocado en lo que es el bienestar de las mascotas. Doc, y si me puedes citar, ¿qué fue, por ejemplo, lo más extraño, novedoso, gracioso que tal vez extrajiste a través de la endoscopía en alguna mascota? Bueno, yo creo que lo más simpático siempre son los perros que comen, por ejemplo, los juguetes de los niños en casa, porque es muy simpático que uno está entrando al estómago, que es como, siempre digo, es como si fuera que uno está jugando un videojuego, porque uno tiene la pantalla y va navegando, vamos a decir, a través de los órganos y llega y hay de repente, no sé, una cara que te está mirando, porque tenés diferentes formatos de juguetes, de repente esos squishies se llaman, bueno, esos generalmente así como entran, muchas veces ni siquiera se rompen, tragan en completo y entonces uno se va y encuentra algo ahí. Cuando me contás eso, pienso directamente en un labrador o en un golden. Sí, así, siempre, como que, sí o sí. Y recuerdo, o sea, siempre hay como que las imágenes virales de la cantidad de medias que se encuentra, o sea, eso gomitas realmente para el pelo. Puede ocurrir. Sí, es muchísimo. Y ahí también, por ejemplo, tenemos una salvedad muy importante, que cuando tenemos perritos o gatitos que tienen una cantidad grande, vamos a decir, de cuerpos extraños alojados en el estómago, por ejemplo, siempre lo más fácil y rápido va a decir, bueno, va a entrar una laparotomía, en 30 minutos yo tengo el perro ya cerrado con todas las cosas afuera. Pero ¿qué pasa? No pensamos en nuestro postoperatorio, que era lo que veníamos diciendo, que va a llevar muchísimo tiempo, donde el perro va a estar con dolor, vamos a tener que estar cuidando la herida, va a estar con antibióticos, va a tener que estar con una restricción dietaria. Sin embargo, cuando tenemos un caso así, podemos resolver por la endoscopía. De por ahí sí toma más tiempo, porque tenemos que ir y sacar uno a uno, claro, generalmente. Como que estar pescando ahí el objeto. Así mismo, entonces, de por ahí el procedimiento toma un poco más de tiempo, pero asimismo nuestro paciente se va a despertar, va a estar bien, se va a ir a su casa y hace vida normal. Y es algo que de repente yo trato de hablar mucho con los colegas veterinarios, porque muchas veces dicen, no, pero la anestesia es muy larga. Sí, pero hoy tenemos colegas especializados en anestesia que son capísimos, que te pueden manejar una anestesia, que nuestro paciente va a estar súper bien monitoreado todo el tiempo. Y el plus es que se va a despertar, va a estar bien y se va a ir a su casa, no le voy a tener que estar preocupándome por que se quede el turno de la noche, que le tengo que estar mirando, cosas así. O sea, es
la verdad que en ese caso hay más también beneficios. Muchísimo más beneficioso. Doc, y una consulta, porque algo que me suele llegar usualmente es así, tipo domingo de noche o feriado, que creo que son así como las fechas claves. Siempre hay una urgencia. Creo que mi perro comió algo. Creo que algo estuvo jugando y no encontré, no sé, una media o tragó un arito. 1000 situaciones que pueden ocurrir. ¿Cuánto tiempo podemos esperar a que salga de forma natural o a llegar a un procedimiento endoscópico? Bueno, y ahí tenemos como una pregunta un poco complicada, porque siempre va a depender de lo que sea realmente, claro, lo que tragó. Pero para tener en cuenta, primero, cuando a mí me dicen creo que tragó, puede ser que... Yo siempre digo, nosotros ya no podemos trabajar solos. El veterinario ahora tiene un montón de aliados, un ejército de colegas que nos pueden ayudar, y yo siempre voy a los estudios complementarios y bueno, llega el paciente a consulta, me dice, creo que, y para eso, bueno, tenemos que ver, tenemos la ecografía, tenemos la radiografía, donde ya podemos tener una idea más o menos de qué pudo haber pasado, que si es que está, no está, si tragó o no tragó. Nos da ciertas ideas de por ahí. Hay veces que es más complicado, hay veces que es más fácil identificar, pero siempre depende del caso. Incluso ahora ya tenemos el acceso a la tomografía, que de repente para vías respiratorias también es súper importante, porque hay lugares que incluso con la ecografía o radiografía se nos complica mucho acceder. Bueno, con la tomografía ya tenemos otra herramienta más. Y en el caso de esperar es justamente eso. Depende de qué sea, dónde sea, porque así como hay pacientes que tenemos hallazgos ocasionales, que él está hace meses con un problema que de repente no se veía tan grave, y después entramos a estómago, por ejemplo, y encontramos un cuerpo extraño, y no hacía más nada que de repente un vómito esporádico cada tanto. Pero también así tenemos otros pacientes en los que es muy aguda la presentación de los signos. Entonces algo muy pequeño que de repente esté alojado en cavidad nasal genera una incomodidad tan grande y genera también un riesgo, ¿verdad? Muy grande, porque eso no siempre se va a quedar siempre en un lugar. Hay veces que le encontramos en un estudio en cavidad nasal y cuando nos dimos cuenta ya pasó a nasofaringe, o mismo en el tracto digestivo, con más razón, porque tenemos los movimientos peristálticos que estaban... Se va moviendo todo. Se va moviendo todo. Mientras más rápido yo actúe, es más factible que pueda resolver a través de una endoscopía. A medida que pase el tiempo, es más probable que se vaya complicando, que tengamos que recurrir a una cirugía. Hoy también, y no menos importante, que ese cuerpo extraño genere una lesión más importante sobre la mucosa, que al final no es solamente que el cuerpo extraño haya estado alojado, sino todo lo que esa presencia de ese objeto extraño pudo haber causado en esa mucosa, en esa cavidad, ¿verdad? Que tenemos desde simples erosiones a ulceraciones y necrosis. Entonces, yo voy más claro, depende, pero yo voy siempre más por lo más rápido posible. Claro, mejor asegurar y evitar otras complicaciones que sí pueden ser mucho más graves que la sola presencia. Así mismo, también muchas veces decimos, bueno, pasó hace muy poquito tiempo, ¿por qué no le induzco al vómito, por ejemplo? Sí. Y hay que tener en cuenta que inducir al vómito también, dependiendo del método que utilicemos, tampoco es seguro, puedo estar provocando daño iatrogénico sobre esa mucosa. Puedo estar, por ejemplo, si en el caso de los vómitos, puedo estar generando también que muchas veces no sale lo que ingirió, y aparte puedo generar una aspiración, una broncoaspiración de repente de contenido gástrico, que me va a llevar ya a una complicación más grande, que sería una neumonía por aspiración. O sea, hay que tener todo eso en cuenta. O sea, no es tragó, no voy a hacer que vomite nomás, claro, como que la primera reacción. Claro, porque dicen, no, siempre, o mi perro siempre come esto y vomita. Bueno, pero hay veces que no funciona, y lo mismo en el consultorio.
llega el paciente y quiero hacerle vomitar. Bueno, hay veces que va a funcionar, pero muchas veces también puede no funcionar, lo cual nos lleva a complicaciones más graves. Entonces, tener en cuenta que mientras más rápido y con el menos ajetreo, vamos a decir, posible se realicen los procedimientos, tenemos más probabilidades de que salga todo bien, todo mejor. Entonces, en el caso de los cuerpos extraños, no esperar, ¿verdad? Mejor lo antes asegurar. posible, asegurar y lo antes posible. Y también el caso de que ya tengamos algo, de repente llegan y es de mucho tiempo atrás, tener en cuenta que no solamente es sacar o retirar ese cuerpo extraño, sino evaluar el estado general, evaluar las mucosas, si hay lesiones importantes, la funcionalidad, porque también ahí eso nos va a dar nuestro proceso de recuperación, si es que cómo va a ser si necesitamos algún tratamiento posterior o algo, entonces tener en cuenta. Claro, porque no es solamente extraer, sino que también evaluar en qué condiciones está para ver justamente qué tratamiento adicional puede estar requiriendo esa mascota. Así mismo, y saber que justamente los avances tecnológicos nos tienen que ayudar a dar una mejor atención, un mejor servicio, y que le podamos también decir, bueno, esto es lo que encontramos, ya sea en caso de cuerpo extraño, ya sea una neoplasia, ya sea esto es lo que encontramos, esto es lo que se puede hacer, lo que podemos hacer, y la información que recabamos, ya sea de imágenes, de muestras tomadas para biopsia, ya sea de la simple evaluación, porque muchas veces podemos también no solamente ver el estado en sí, sino el funcionamiento, porque el paciente sigue respirando, sigue teniendo todos sus movimientos del organismo, entonces podemos ver, bueno, está ventilando bien, está reaccionando de esta o tal manera. Eso es súper importante que aprovechemos esa herramienta. Sí. Así que me parece tan genial saber que disponemos de justamente profesionales como la doctora que nos ofrece esa innovación tecnológica. Ese término me gustó mucho porque muchas veces nos vamos a lo más tradicional, que no desmeritamos, pero podemos ofrecer algo mejor a nuestra mascota. Y si todos sabemos de que tenemos como a la doctora Eli, le tenemos tan cerca de nosotros que nos puede resolver una situación tan grave y de tanta preocupación muchas veces para el tutor, que podamos aprovecharla. Así que gracias, Doc. Un gustazo tenerte con nosotros, de poder aprender, porque incluso yo y todo estoy aprendiendo con esto, de saber cuáles son los beneficios, cuáles son justamente los beneficios que podemos tener al utilizar un servicio tan importante como la endoscopía. Así que gracias, Doc, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a vos también, porque realmente me parece una idea súper importante, súper novedosa, de hacer llegar esto a la gente, no solamente a los colegas, sino a los tutores. Y como yo te comenté ya antes, yo soy súper fan de Animalmente, así que me encanta. Feliz de estar acá. Me encanta. Y hagan todos lo mismo como hace la doctora, síganos en las redes, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram, así que lo importante es que queremos llegar justamente esta información tan interesante que tenemos a mano para todos, ¿verdad? Tanto a los veterinarios como a los tutores, saber que podemos ofrecer mejores herramientas siempre en búsqueda del bienestar de todos. Así que hasta el siguiente capítulo.